Hola a todos y todas. Hoy ya concluimos el laboratorio 1 luego de revisar esta cápsula acerca de los modelos de investigación clínica. Resolvemos las dudas, damos las indicaciones y procedemos al desarrollo del informe final. En el marco del laboratorio 1 hemos revisado la columna vertebral que rige la investigación científica, que es el método científico. Pero cuando llegamos a aplicar este método en la investigación, vemos que en realidad en nuestra vida nos encontramos en distintos estadios de este ciclo y en el quehacer profesional. Por lo tanto, lo vamos a ir aplicando desde distintos elementos. Por ejemplo, es muy probable que a raíz de cuadros presentados por los pacientes, características que vemos alguna vez en ellos, se generan preguntas o hipótesis, propuestas de nuevas cirugías, fármacos que podrían ser útiles, etc. Como uno de los tantos ejemplos. Entonces vemos que en este marco la investigación no es única y uniforme. Y los conceptos, así como el mismo concepto de ciencia que ya lo revisábamos previamente, tampoco. Y en ese marco cobra relevancia ciertos consensos que se han ido alcanzando en la comunidad científica, particularmente este que es desde el año pasado, que plantea una propuesta de conceptos comunes, ¿sí? En cual distinguen el enfoque en una investigación que se refiere a la perspectiva o dirección bajo la cual yo voy a abordar un problema. Es distinto si yo estudio el corazón desde una perspectiva fisiológica, fisiopatológica, histológica, farmacológica, etc. Por otra parte, la metodología describe la estrategia general o directriz bajo la cual yo voy a resolver un problema, involucrando entonces los métodos, procedimientos y técnicas empleados, siendo el método, en este marco, el eje en el cual se va a implementar el enfoque, es decir, va a ser la sucesión de pasos ordenados y sistemáticos que va a involucrar procedimientos y técnicas para resolver un problema de investigación o llegar a un resultado o fin determinado. Por otra parte, los procedimientos van a ser las secuencias de pasos utilizadas en cierto orden para obtener un resultado en particular, siendo las técnicas las actividades específicas efectuadas que pueden ser observadas o medidas. En ese marco, la investigación tiene múltiples aristas y múltiples clasificaciones. De acuerdo al propósito, se suele distinguir entre lo que es la investigación aplicada o la investigación básica o fundamental. En cuanto al diseño, también se distingue lo que es la investigación exploratoria cuando recién se aclara y delimita un problema. Por ejemplo, los primeros casos que se documentaron en Wuhan de una neumonía atípica. Ya cuando se conoce un poco más acerca del problema y se establece una relación causal, se plantea una investigación descriptiva. Ahí ya se presenta, por ejemplo, los cuadros clínicos, la asociación con las características histopatológicas, bioquímicas, radiológicas que presentan, ¿sí? Etc. Ya en un nivel superior encontramos la investigación explicativa, donde ya se establece una relación causa-efecto. Cuando esta investigación se realiza poniendo la hipótesis a prueba con experimentación, se habla de una investigación experimental, mientras que yo cuando pongo a prueba la hipótesis desde la observación, se habla de una investigación observacional. Por otra parte, así también la puedo subdividir en cuanto a los datos, del origen de los datos y de los datos obtenidos, si es que es cuantitativa o cualitativa. De acuerdo a la temporalidad de los datos, puede haber investigaciones prospectivas, es decir, aquellas en el cual el estudio comienza cuando las y los individuos que participan en el estudio son expuestos a un factor que yo voy a estudiar como un fármaco o una terapia, mientras que pueden ser retrospectivos en el caso de que yo analizo, por ejemplo, a pacientes que llevan 20 años con un bypass gástrico en comparación a sujetos controles que no. Así también, de acuerdo a la temporalidad de los datos, yo puedo diferenciar investigaciones longitudinales si es que analizan distintos intervalos de tiempo o si son transversales cuando ocurren en un periodo acotado de tiempo determinado.
Asimismo, hay una infinidad de clasificaciones de investigación de acuerdo a si son estudios de campo, donde yo trato de analizar, obtener datos en un marco lo más real posible, o si son en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo a la rama de estudio. O sea, es distinto si es que yo estudio un mismo elemento, la composición de la sangre desde una perspectiva matemática, fisiológica, biológica, médica, etcétera. Y por supuesto que ya entendiendo lo que es el concepto, digamos, actual de metodología y el conjunto de métodos, históricamente también se ha asignado distintas investigaciones por haciendo la salvedad el método que se emplea. Se ha distinguido el método inductivo, por ejemplo, el clásico es como Newton crea la ley de gravitación universal, en el cual explicando un hecho particular se da lugar a una ley general. Por otra parte, en el método deductivo o investigación deductiva, lo que se hace es que, al contrario, se utiliza una premisa o principio general para dar explicación o deducir un hecho particular. Por ejemplo, si usted recibe a un paciente con insuficiencia renal, lo más probable es que pida exámenes de creatinina o evaluación de la tasa de filtración glomerular para ver el estadio de este paciente. Lo más probable es que usted deduzca que esos exámenes van a estar alterados y después revisan los exámenes y lo más probable es que así sea. Por otra parte, están los estudios de caso, donde, por ejemplo, tenemos al doctor Williams Beaumont. Él fue médico de las tropas estadounidenses y aprovechó el caso de un militar al cual le salvó la vida luego de haber estado a punto de morir, luego de recibir un escopetazo en su estómago. Le logró salvar la vida, pero cicatrizó mal esta herida y se creó una fístula, es decir, por esta herida mal cicatrizada salía contenido, básicamente jugo gástrico al exterior. Él analizó estas muestras y con eso pudo deducir o pudo presentar, digamos, y aseverar la hipótesis de que el estómago en su lumen poseía un pH cercano a 2 y se convirtió en el padre de la fisiología gástrica. Asimismo, con los datos disponibles o que obtengo en una investigación acotada y que puedo extrapolar a hechos o condiciones similares, se distingue el método estadístico, así también el método de analogías, donde veo la relación entre dos cosas distintas. Por ejemplo, Carl Sagan estudió Venus y vio que más de un 95% de la atmósfera de Venus era CO2 y que comprobó que a eso se debían las altas temperaturas. Entonces dijo, bueno, si seguimos con las emisiones de CO2 en el planeta, se va a generar un calentamiento global que él describió perfectamente el efecto invernadero. Y por otra parte tenemos ya el método experimental en el cual se practica ensayos para estudiar un fenómeno en condiciones controladas. Como hemos podido ver en estos primeros minutos, existen infinitas variantes de métodos de investigación, sobre todo a propósito ahora de la inteligencia artificial, de la alta cantidad de datos. Recuerden, hablábamos del Big Data, el Data Mining. Hoy día podemos trabajar y estudiar con simulaciones virtuales fisiológicas. Nos encontramos además con que los métodos muchas veces, fíjense acá, cómo que ya sabemos, en realidad esto es la metodología, de acuerdo a los conceptos actuales, pero se suman métodos de investigación y se combinan entre sí. Por otra parte, tenemos ya solo el límite ético sobre utilizar redes sociales para mantener vigilancia de pacientes, predecir personas contagiadas con algún virus en particular o no. Por otra parte, también lo veíamos cuando se puede predecir posibles agresores sexuales, la tendencia sexual de una persona según los likes de Facebook, y hemos llegado ya donde se proponen redes neurales multitarea de modelamiento predictivo en investigación y en algunos casos inclusive investigación y aplicación clínica. O sea, hay una infinidad de aproximaciones que podemos utilizar
sin ir más lejos, ahora cuando recién se estaban caracterizando los casos del SARS-CoV-2, gracias a las secuencias y modelos predictivos, se estableció y se conoció a la luz del mundo que la vía de entrada de este virus era vía la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Bueno, ahora ya habiendo aclarado los conceptos necesarios, vamos a revisar entonces los principales estudios de investigación de interés clínico. Primero, encontramos las revisiones sistemáticas que, como vimos la semana pasada, van a sintetizar los conocimientos de un tema particular empleando necesariamente un método sistemático para buscar y seleccionar los artículos que yo voy a incluir en este estudio. Por otra parte, tenemos también los casos clínicos, donde como habíamos también visto esto en los tipos de artículos, se describe un cuadro clínico, ya sea de una persona o de un grupo pequeño de personas que posee un interés particular porque son casos inusuales, infrecuentes, o porque eventualmente vi que había un dato relevante del diagnóstico, tratamiento o intervención que previamente no estaba documentado. Como estos ensayos no tienen un grupo control, presentan la desventaja de que no permiten comprobar hipótesis ni sustentar conclusiones, pero son una buena plataforma de levantamiento de información. Aquí vemos el reporte de un caso de una patología en el intestino delgado que es poco frecuente y puede confundirse con otras patologías, entonces, por ejemplo, reportan este caso. Recuerde siempre que está al alcance de un clic, sobre todo en PubMed, traducir un artículo de cualquier idioma al español, ¿sí? Así que el lenguaje acá, el idioma acá no es una limitante. Por otra parte, ya no habíamos visto esto, los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos de carácter observacional analítico, en el cual los sujetos se seleccionan en función de que tengan o no tengan una determinada enfermedad o un factor de exposición, etc. Estos estudios de casos y controles, por ejemplo, se ve, acá les dejo un estudio de casos y controles que se hizo donde se comparó a grupos de pacientes de cáncer colorectal con sujetos sanos, comparando los índices de vida e indicadores de dieta en ambos grupos. Si bien estos estudios son menos costosos, no permiten estimar directamente la incidencia de un factor en la progresión o no de una determinada patología o, en el caso de las enfermedades, se ve, por ejemplo, en personas que sufren hipertensión, se compara si hacen ejercicio o no. Puedo ver alguna diferencia, pero no se estima directamente la incidencia del ejercicio en la hipertensión. Los estudios de serie de pacientes también son estudios descriptivos, más completos que los casos clínicos, por supuesto. O sea, aquí hay en cuanto a tiempo y en cuanto a cantidad de personas, pero también son descriptivos y tienen por fin delimitar un análisis a un grupo seleccionado de sujetos que se caracterizan por tener una patología o una condición. En este caso vemos una serie de casos de cáncer de tiroides pediátrico o el estudio descriptivo de series de casos de trastorno delirante. Similar a esto tenemos los estudios de incidencia que son descriptivos, longitudinales y prospectivos que permiten conocer los casos nuevos de una enfermedad en una población o hacer seguimiento en un cierto periodo. Aquí vemos, por ejemplo, se compara en Europa la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal entre el 2010 presentado en el cuadro A versus el 2011 presentado en B. Estos estudios son útiles para generar una hipótesis, pero carecen del grupo de control, por lo tanto no permiten evaluar una relación causal. Ya en lo que son estudios analíticos encontramos los estudios de cohorte o seguimiento, en los cuales son muy similares a los estudios de casos y pacientes, pero en este caso
no se diferencian los dos grupos o más grupos, en este caso los dos grupos a comparar en función si tienen o no una patología, sino que en función si han sido expuestos o no a un determinado factor que yo voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, en este caso se selecciona en función de si son fumadores o no fumadores, bebedores o no bebedores. En el estudio que les dejo acá de ejemplo, si las mujeres presentan implantes mamarios o no. Y yo ya teniendo esos dos grupos veo ciertos elementos que quiero estudiar y ver la comparación entre los dos grupos. Si se presenta o no hipertensión los fumadores versus los no fumadores, en este caso los ciertos indicadores de lactancia materna y cómo incide el que una mujer tenga o no tenga implantes mamarios, etc. Según las cohortes, los estudios pueden ser prospectivos o retrospectivos, descriptivos o analíticos. Aquí además también a lo largo del estudio las cohortes pueden ser fijas o cerradas si es que yo no voy a permitir cambios de grupo durante el estudio o dinámica si es que lo voy a permitir. En cuanto a estos estudios, presentan la ventaja de que permiten estimar efectivamente la incidencia de un factor, pero son de coste más elevado y la principal limitación es la probabilidad de pérdida en el seguimiento. O sea, estos estudios son generalmente de años, entonces la probabilidad de que haya pacientes o sujetos que participen en el estudio que lo abandonen o que yo ya no le pueda hacer el seguimiento es muy alta. Finalmente, los ensayos clínicos son estudios analíticos y experimentales necesariamente prospectivos que tienen por objeto evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo medicamento, terapia o técnica diagnóstica. Estos tienen un coste mucho más elevado, pero tienen una menor posibilidad de sesgo y son repetibles y comparables con otras experiencias. Los estudios clínicos se han hecho famosos en el último tiempo a propósito, o son más comunes, a propósito de estos estudios entonces de seguridad y eficacia de las distintas propuestas de vacunas frente a COVID-19. Recuerden que hay más de 180, hasta el año pasado al menos de esta publicación, había más de 180 propuestas de vacunas, aprovechando diversas aproximaciones, digamos que permite la tecnología de DNA recombinante. Y ahí lógicamente salen liderando, digamos, algunas propuestas en ensayos preclínicos hechos en primates no humanos y en ensayos clínicos ya como tal, e inclusive algunas ya han avanzado a tal nivel que se han aplicado en nuestro país. ¿Sí? Bueno, veíamos que una clasificación de los ensayos clínicos era en función de la fase en la cual se encuentra, o sea, si están en fase 1, 2, 3 o 4, pero también pueden ver acá, hay una seguidilla de elementos que van a indicar diversos tipos de ensayos clínicos, siendo relevante y la prioridad en esto, la eliminación de, como habíamos revisado, de los sesgos. A propósito entonces de ser más confiable. Entonces, en ese marco se utilizan técnicas, por ejemplo, de enmascaramiento, donde los pacientes no saben si reciben una terapia placebo, en algunos casos el paciente y el médico, o en algunos casos se desarrolla el análisis de la muestra y se desarrolla el estudio completo y después se divide, digamos, a qué grupo va a pertenecer cada muestra. Pero hay otro tipo de división en cuanto a si la muestra o la separación de los grupos se obtiene de manera aleatoria o randomizada, y en este caso se obtienen lo que son los estudios clínicos randomizados, ¿sí? Básicamente, a fin de evitar el sesgo y que los grupos sean comparables o homogéneos, se utiliza una técnica o un modelo aleatorio para distribuir ambos grupos, los que son control, digamos placebo, y aquellos que reciben la terapia técnica o se analiza, digamos, la nueva técnica diagnóstica.
Con lo que hemos podido ver entonces de los distintos tipos de investigación, podemos ver que hay distintas investigaciones de interés clínico, todas siguen este eje medular, ¿no es cierto?, que es el método científico. A la hora de investigar, es fundamental en el proceso investigativo para que éste sea exitoso el utilizar una metodología o conjunto de métodos adecuados al problema que yo quiero resolver. En ese marco, independiente de que a mí no me interese desarrollar investigación, es fundamental conocer los principales tipos de investigación de interés en medicina y salud para poder adecuadamente interpretar y discutir un resultado. De los tipos de investigaciones que revisábamos, las revisiones sistemáticas son el artículo de excedencia para la medicina basada en la evidencia. Los casos clínicos, estudios de serie de pacientes y los estudios de incidencia nos van a permitir levantar información útil de carácter descriptivo. Mientras que los estudios de casos y controles, los de corte y los ensayos clínicos son estudios analíticos muy relevantes para comparar y comprobar la incidencia de un factor de una determinada patología. Recuerden sí que los estudios de casos y controles no lo permiten comprobar, digamos, la incidencia de una manera directa, ¿sí? A diferencia de los estudios de cohorte y de los ensayos clínicos, donde ya en definitiva yo veo en estos últimos la seguridad y eficacia de un fármaco, terapia o nueva técnica diagnóstica. Y finalmente, jamás se olviden que la actitud crítica y el cuestionamiento constante ha sido y hasta ahora sigue siendo el principal agente de cambio y generación de nuevo conocimiento. Muchas gracias por su atención. Nunca olviden que la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones.